Hola, 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 buenas tardes Huancayo, ¿cómo están? Este es su programa Construye Hogar, donde damos soluciones e ideas inmobiliarias, claro que sí. Estamos aquí con un programa muy bonito, hemos traído muchas cosas el día de hoy acerca de un tema muy interesante que es la tasación. Conoce el valor de tu inmueble, pero antes vamos con la presentación del programa. Bienvenidos a Construye Hogar, donde respondemos sus preguntas y consultas sobre tu inmueble, terreno y hogar, con el especialista Cristian Pineda, tu guía en este viaje del mundo inmobiliario. ¿Tienes una consulta en mente? Llámanos ahora. Este es el programa donde tu pregunta no solo se escucha, se resuelve. Construye Hogar, ideas y soluciones inmobiliarias en Radio Rumbo, la radio que se ve. ¡Empezamos! ¡Ya! Y aquí seguimos en Construye Hogar. Tenemos un invitado muy especial que ya es favorito, el señor Cristian Pineda, gerente general de CPCOR. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Miguel Ángel, muchas gracias. Muy amable por este tiempo, por este tema también que vamos a tocar. Y sobre todo recordarles a nuestros oyentes que hoy es nuestro quinto programa, el quinto sábado que venimos a la radio a transmitir cosas muy interesantes que puedan ayudarle a todas las personas en solucionar y darle ideas en el tema inmobiliario, en el tema de sus propiedades, en el tema de arquitectura también. Claro, porque es un tema muy interesante y sobre todo que está en la mente de las personas en todo momento, que mi casa, que mi terrenito y tal. Y justamente de eso es que queremos hablar. Y ahí se me vino a la mente la palabra tasación. Generalmente cuando una persona quiere mover, quiere vender su lote, su terrenito, su casa, le dice primero tienes que tasar. Hay que explicar desde el principio, desde la base, ¿qué es la tasación y para qué sirve tasar mi hogar o mi lote o mi terreno? Claro. Sí, muchas personas habrán escuchado la palabra tasación. Parece una taza de café o algo así, pero en realidad no tiene nada que ver con eso. La palabra correcta sería valorización de tu inmueble, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tasación, no es más que saber cuánto cuesta tu terreno, tu casa, tu departamento. Y todos en algún momento de nuestras vidas siempre vamos a tocar este tema, siempre nos vamos a preguntar cuánto cuesta mi propiedad. No solamente por venderlo, sino también porque hay que pagar tributos, hay que saber las referencias del mercado. Entonces esto nos va a permitir saber cuánto es el valor de mi propiedad. Así es. Entonces lo que estoy entendiendo es que yo al tasar mi inmueble le voy a poder poner un precio en el que yo ya puedo moverlo y venderlo, porque obviamente he entendido ya en los últimos programas que tanto una casa dentro de una zona urbana o un terreno rural tienen distintos precios, distintos valores. Por eso mismo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia? ¿Es importante yo hacer un proceso de tasación a mi hogar, a mi lote o a mi terreno? Claro, por supuesto, todos tenemos algún terreno por herencia o por la compra que hemos hecho hace muchos años y todos nos preguntamos también, ¿y cuánto costará ahora mi inmueble, no? De repente tenemos un terreno en San Carlos, va a ser muy diferente a un precio que tenemos de repente en Pilcomayo y mucho más diferente todavía si está de repente en un pueblo más pequeño. Entonces hay que saber diferenciar los valores que existen en cada lugar. Para eso existen diferentes, podríamos decir, estudios, ¿no? Un estudio que es el mejor, el estudio más efectivo para la tasación es la tasación que se hace mediante la comparación de precios. ¿Por qué? Porque es la que finalmente determina si es que tú quieres venderlo o comprar, es lo que determina realmente el valor. El estudio comparativo de precios es lo que a ti te da la idea de cuánto realmente cuesta una propiedad. Entonces, hay otro método, que es el método técnico, que valoriza los materiales que tiene, pero también es otro método que también se enseña como método de tasación a todos los que hacemos tasaciones, pero es un método complementario. El que más determina es el método comercial o el método que te permite comparar los precios alrededor. Por eso se llama método comparativo de precios. Radio Entonces, Rumbo. lo que estoy entendiendo es averiguar cuánto está el lote o a cuánto está el terreno cerca en la zona donde está mi hogar, mi terreno.
Me parece muy bien, porque todos queremos obviamente al momento de vender nuestra propiedad de que cueste bien, de que podamos sacarle una buena ganancia. Entonces, ¿me podrías explicar qué cosas, ya sea el material de construcción o los lugares que estén cercanos a mi casa, cuáles son los puntos que le van a dar valor a mi hogar, a mi vivienda, a mi lote, a mi terreno? Perfecto. Hay que diferenciar, Miguel Ángel, varios tipos de tasación. No es lo mismo tasar un terreno que tasar un departamento o una casa. Por ejemplo, para saber bien el valor de un inmueble, hay que saber dos componentes: el precio del terreno y el precio de la construcción. Entonces, si tengo yo un terreno, obviamente solo valdría el precio del terreno, ¿correcto? Si tengo una casa, un departamento, existe otro factor más, que es, aparte del terreno, el valor de la construcción. Entonces, por ejemplo, nosotros constantemente que hacemos este trabajo, valorizamos considerando el precio alrededor del terreno y valorizando el precio de la construcción si es un departamento o casa. Sumando esos dos valores, podríamos decir cuánto cuesta en este caso, departamento o casa. Entonces, para resumir, si es un terreno, lo que tengo que saber es más o menos alrededor cuánto cuesta, y eso es lo que cuesta mi propiedad. ¿Cuántos valores tengo que tener como referencia? La norma indica, y es lo correcto, tener 5 valores alrededor que estén en situación similar. Es decir, si mi terreno tiene un 20 metros de frontis, tengo que buscar otra propiedad similar que también esté en el mismo tipo de calle, que tenga el mismo frontis, más o menos la misma forma, las mismas características. Si es un terreno agrícola, tiene que ser otra propiedad que también sea agrícola. Si está en pampa, también tiene que estar en pampa el otro terreno referencial. Entonces, con eso yo puedo tener una idea de cuánto realmente cuesta mi propiedad. Pero tampoco puedo tomar en cuenta lo que me diga el vecino. Es decir, muchas personas dicen, es que mi vecino lo vendió a 1,000 el metro. Es que en realidad no te basta lo que te diga solo un vecino. El vecino te puede mentir, ya sea para exagerar del precio o ya sea para disminuirte el precio de tu terreno. Entonces, lo más objetivo y lo más realista no es guiarme por lo que dice el vecino, que es la mayoría de personas. Lo objetivo es tener un estudio alrededor de 5 precios referenciales. Ahora, lo complicado es que a veces no hay 5 precios referenciales, solo consigo 3 o a veces 2. Entonces, también sirve eso. Pero hay que tener mucho cuidado porque con 2 puedes tú caer en el error de que de repente esas dos otras propiedades estén exageradamente el precio o subevaluadas, es decir, a un precio muy bajo. Por eso lo correcto, y la norma dice 5 propiedades. Bueno, no hay 5, consideremos 3. Entonces, ¿qué hago con los otros 2? Tengo que buscar en otros lugares más lejanos terrenos similares. Por ejemplo, en otros pueblos similares, de características similares. ¿Cuáles podrían ser esas? Por ejemplo, si tengo un terreno en Orcotuna, podría buscar un terreno en San Jerónimo. Más o menos están al mismo precio. ¿Ok? Pero reitero, con las mismas características. Si es un terreno agrícola con agua, tiene también que ser la referencia con agua, ¿no? Si tiene tanto frontis, también el otro, y así. Claro, entonces eso ya se va entendiendo de esa manera. Pero justamente hay ciertos puntos que van a hacer que un terreno se valorice más. A mi entender, es el hecho de que esté ya en la puerta de una avenida, que haya colegios, hospitales, universidades alrededor. Entonces, ¿cuáles son esos puntos que más le van a dar valor a mi propiedad? Porque no creo que cueste igual un terreno que está en la chacra a varios kilómetros de la ciudad a un terreno que esté en medio de la ciudad cerca de un parque. Excelente. Por eso mismo, ¿cuáles son los puntos específicos que valorizan mi terreno? Excelente pregunta, Miguel Ángel. Y bueno, hay muchos puntos que hacen que una propiedad tenga mucho más valor. Por ejemplo, tiene que estar, cuanto más cerca está al centro de una ciudad, cuesta más. Por eso, por ejemplo, todos los terrenos que están alrededor de la Plaza Constitución, en Huancayo, Perú, cuestan mucho más. Los que están en las avenidas principales como Real, Huancavelica, Giraldes, etc., cuestan muchísimo más, y normalmente en dólares, que otros terrenos que estén lejos o propiedades. Ahora, ¿qué otros factores hacen que también mi precio de mi inmueble suban? Pues también que esté cerca a colegios, que se esté cerca a universidades.
Y sobre todo que esté cerca a centros comerciales, por ejemplo, permite que las propiedades cuesten muchísimo más. Cerca a hospitales, cerca a avenidas importantes, cerca a terminales, todo eso eleva el valor de una propiedad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todos estos criterios o todas estas calificaciones hacen que una propiedad cueste mucho más. Eso me parece buenísimo para tener en consideración al momento de yo vender mi terreno, qué lugares tiene cercanos, y así me voy dando una idea de que se está aumentando el valor. Voy a ponerte un ejemplo, perdona que te corte. Claro, dime. Por ejemplo, si tienes un terreno, vamos a hablar, ya habíamos hablado de la parte urbana, que cuanto más cerca está al Parque Constitución, al centro de la ciudad, cuesta más, ¿no? Generalmente, no en todas las ciudades, pero es así. Vamos a hablar ahora de un terreno que muchos seguramente tendrán terrenos alrededor, en Pilcomayo, en Sicaya, en muchos lugares, ¿no? Aquí en el Valle del Mantaro. Entonces, si tu terreno tiene agua, cuesta mucho más porque puedes producir más meses al año de producción agrícola. Si está cerca si tiene un camino, cuesta mucho más. A otro que no tiene un camino, no tiene una salida. Porque el hecho que tenga una calle pequeña, aunque sea donde pasa un tractor, pasa un camión para retirar los productos agrícolas, le da más ventaja a otro terreno que está en un lugar donde no hay acceso. El terreno que tiene agua, obviamente puedes producir 2 veces al año, por ejemplo. En los terrenos que no tienen agua, pues eso no se puede, solamente depende del agua de lluvia. En el caso de los terrenos urbanos, por ejemplo, hablemos de las urbanizaciones ya en la ciudad. Un terreno urbano que está cerca al centro permite un acceso rápido a los trabajos de las personas, cuesta mucho más que un terreno que está mucho más alejado. Un terreno que tiene los servicios de luz, agua, desagüe cuesta mucho más que uno que no lo tenga. Un terreno que está más saneado, es decir, tiene un título registrado en registros públicos, cuesta mucho más a alguno que solamente tiene una compraventa notarial o que solamente tiene una constancia de juez de paz de hace muchos años. Entonces, todos esos valores, todos esos criterios determinan el valor de un inmueble. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta, y es una excelente pregunta que existe, ¿por qué mi terreno cuesta más o cuesta menos? Pues depende de la ubicación, de los criterios que ya hablamos ahora, ¿no? Claro, entonces al momento de ofertar, obviamente todo eso sale a relucir. Mi terreno tiene acceso a agua, luz, cuesta más. Está enfrente de una avenida abierta, cuesta más. Hay un colegio cerca, cuesta más. Ahora, quisiera hacer la pregunta, pero del lado contrario. ¿Hay factores o algún tipo de situación que haga que mi terreno cueste menos, afecta negativamente a mi terreno? Excelente pregunta, Miguel Ángel. Y sí, así como habíamos hablado de los factores positivos o que elevan la propiedad de un inmueble, también están estos otros factores negativos. ¿Qué pasaría, y te pregunto a ti y a todos nuestros oyentes, si mi inmueble, mi terreno, mi casa, se queda en una zona donde con el tiempo se hace una zona delincuencial, es una zona un poco difícil de llegar? ¿Qué pasaría con el precio de ese valor? Claro, esa es una muy buena pregunta, pero pienso que cuando hay personas que ven mucha delincuencia, ¿querrán ir a vivir ahí? Ajá, se retienen a sí mismos y dicen, prefiero vivir en el tambo que vivir en Ocopía, ¿no? Sin querer tampoco dar de menos. Entonces, ese es el factor por el cual muchas propiedades van bajando su precio. Es una zona delincuencial, una zona de riesgo. Los otros factores negativos que le hacen bajar el precio a tu inmueble pueden ser también, por ejemplo, que detecten que debajo de tu terreno, en esa zona, hubo hace muchos años un pantano, por ejemplo, y que por algún motivo se secó, lo rellenaron, te vendieron, tú lo compraste, no averiguaste bien, no hiciste el estudio de suelo y bueno, te compraste. Y ahora resulta que toda esa zona en el subsuelo está brotando el agua y por lo tanto construir de 4 o 5 pisos no se puede porque los cimientos o son muy costosos o no se pueden hacer porque no va a soportar esa cantidad de peso que va a tener la casa. Entonces ese factor también disminuye el precio de tu terreno. Por eso hay que tener mucho cuidado. Comprar un inmueble no es cosa de juego. Luego vienen los arrepentimientos, luego vienen los errores en los cálculos de los costos. Total, nos metimos a un proyecto o a pagar un terreno carísimo con varios años de esfuerzo y luego nos damos cuenta de que tenemos estos problemas.
Por eso, para comprar inclusive una propiedad, siempre, señores, llámenos. CPCOR, en CPCOR estamos disponibles para atender todo este tipo de consultas. Vienen y nos dicen: arquitecto, es conveniente que compre esta propiedad, mira, está ubicado en tal lugar, está a este precio, está en este tipo de suelo. Entonces nosotros, que ya conocemos casi todo el Valle del Mantaro, hemos tenido muchos casos en todo lado, podemos sugerirles, recomendarles y asesorarles en la compra de su inmueble, que es importante. Reitero, no es lo mismo comprarse una zapatilla que comprarse un terreno que cuesta más de 100,000 soles o medio millón. Claro, es muy importante tener una asesoría, porque muchas personas se han dado con la sorpresa de, por querer ahorrarse una buena asesoría, que por querer ahorrarse el gasto que le daría un arquitecto, más adelante están sufriendo las consecuencias y están pagando además para resolver, y luego ven que no pueden, luego están rematando el terreno y en fin, es una pérdida de plata y obviamente no estamos para eso. Entonces, entiendo que en CPCOR han tenido muy buena asesoría y muy buena acogida en este rubro de lo que es la tasación. ¿Podrías darnos un caso de tasación y luego de venta que se haya podido dar exitosamente? Claro, por supuesto. Había un ingeniero que tenía su terreno en una esquina cerca de la Universidad Continental. Entonces él estaba queriendo venderlo a $350 el metro cuadrado, lo cual, de acuerdo al estudio que se hizo a la zona, el promedio estaba entre $500 a $600 el metro cuadrado. Entonces el ingeniero, vive en Lima, él no tenía mucho tiempo, hace bastantes años que había recibido ese terreno de herencia. Entonces nos llamó, nos contactó y nos dijo: oye, quiero ver el precio de mi inmueble, está justo en una esquina cerca de la Universidad Continental. Quiero saber si está bien a los $350 que estoy pensando venderlo. Hicimos el estudio de tasación alrededor y resulta pues que había propiedades que estaban similares a 550, 600, hasta $500, ¿no? Entonces le comentamos que en realidad el precio era un poco más de lo que él estaba calculando. Así que le recomendamos venderlo en $550. Él accedió, nos dio el encargo y la confianza de poder vender su inmueble y en la negociación, obviamente no se llegó a vender a 550, sino a $500, lo cual fue muy bueno porque la expectativa que él tenía era bastante menor. Entonces, para eso existe la tasación. Lo hagan con nosotros, lo hagan con su arquitecto, con su familiar, con algún agente inmobiliario capacitado en este tema, pues excelente. Pero siempre hay que hacer, antes de vender, una tasación. Y nunca guiarse, como les digo, de lo que dijo el vecino que lo vendió a tanto. Eso es generalmente una mentira. Claro, entonces se recomienda ir a un profesional, a un experto, a un asesor, porque puede darte con la sorpresa de que tu terreno vale más de lo que tú estabas pensando. Ahora, también supongo que pasa al contrario también. De la forma contraria, que tu terreno no vale tanto como estás pensando. Entonces, es de verdad importante el papel del asesor. Sí, muchísimo. Ahora, justo tengo una pregunta más. Radio tengo entendido Rumbo. que obviamente la ciudad está creciendo, que cada vez se van a dar nuevos proyectos grandes y tal. Por ejemplo, hace poco, hace unos años estaba saliendo la noticia de que se iba a abrir un aeropuerto, un aeródromo. Poniendo aparte que si haya funcionado o no, el hecho de que mi terreno esté construido, que mi terreno esté ubicado dentro de la zona de una construcción a futuro, le va a poder dar valor. Es decir, yo tengo mi terreno y de aquí a unos años van a construir un aeropuerto a 2 kilómetros. Eso le va a dar valor a mi terreno, porque dicen, no, ahorita cómprate tu terreno que van a construir el aeropuerto o el hospital, la universidad tal. Entonces, cuando se construya por la construcción del privado, mi terreno también va a agarrar valor. Algo así, claro. Explíquenos eso. Miguel Ángel, has traído las preguntas más interesantes. Te felicito, realmente. Creo que esto va a ayudar mucho más a nuestros oyentes. Pues fíjate, acabas de tocar un tema crucial e importantísimo, ¿no? Lo que habíamos hablado hace un momento son de aquellos criterios de calificación positiva o negativa que permite que aumente el precio de tu inmueble o disminuya el valor de tu inmueble. Pero bueno, todos esos son criterios presentes, actuales. El hecho de que esté en una avenida, el hecho de que esté cerca a un mercado hace que cueste más tu inmueble. El hecho de que esté en una zona peligrosa, delincuencial, hace que el valor de tu inmueble baje. Pero todos esos son características o cualidades presentes. Ahora vamos a hablar de las cualidades futuras. Y acabas de decir un ejemplo muy claro.
¿Qué pasaría si mi inmueble va a estar cerca de un aeropuerto? O sea, no existe ahorita el aeropuerto, va a existir un aeropuerto, probablemente podría existir también un mall, un centro comercial, va a existir una universidad ahí. Entonces, lo interesante del negocio inmobiliario, y esto es un tip, ya no es un secreto, es saber qué va a pasar con tu inmueble. Fíjate, por ejemplo, en la municipalidad donde está tu terreno. Pregunta en el municipio, pregúntale al arquitecto y dile: arquitecto, por mi terreno, este está ubicado acá, acá le traigo mi plano, mire, acá está ubicado. ¿Va a pasar de repente alguna avenida? ¿De repente ustedes están proyectando hacer algún mercado? ¿Están pensando hacer una losa deportiva? ¿Un colegio de repente? Entonces, esas cosas tienes que preocuparte tú como propietario de saber qué va a suceder ahí. O de repente por tu inmueble están proyectando que va a pasar por la mitad de tu inmueble una avenida y te va a quitar gran parte del inmueble, ¿no? Entonces todas esas cosas tienes que preocuparte. ¿Quién se va a preocupar si no eres tú? Entonces, hablábamos de las cosas futuras que pueden pasar en este caso. Evidentemente, al haber un aeropuerto, un colegio, un mercado, lo que sea, va a aumentar el precio de tu inmueble en el futuro. Es correcto. Entonces hay que estar preparados para eso. Y de hecho, esto vamos a hablarlo también como para un inversionista. O sea, tú me preguntabas qué pasa si tengo un terreno, es porque eres un propietario, tienes una propiedad, listo. Ahora, yo sé que muchos de los oyentes saben también, y lo hemos hablado en este programa, que es muy rentable invertir en la compra de terrenos. Uh-huh. Entonces tú también, inteligentemente, porque eso es un trabajo, tienes que dedicarte a saber, a investigar por dónde van a pasar las avenidas, por dónde van a haber colegios, por dónde van a haber universidades. Y de repente puedes tener una propiedad, lo compras ahora y de acá a 5 años pues el precio va a incrementar, duplicar o triplicarse. Entonces, para todos los que quieran saber modos de generar más ingresos para su familia, pues es una buena opción el de comprar terrenos. Podrías invertir, por ejemplo, 20,000 soles, 30,000 soles. Cómpralo ahora. Tu hijo de repente hoy tiene 5 años. De acá a 10 años va a entrar a la universidad. Y en 10 años, si compras bien un terreno, es muy probable que se duplique o triplique el valor. Entonces, si hoy inviertes 30,000, imagínate, en 10 años probablemente esa propiedad lo vendas en 90,000 o 100,000 soles. Pero hay que saber comprar, por eso acá en el programa siempre damos unos tips interesantes para que inviertan. Acabamos de decir también mucho de esos tips. Y eso es importante. Entonces, invertir en esos lugares que a futuro van a tener una transformación de lo rural a urbano, por ejemplo, a través de una calle, o de una zona más o menos urbana a una zona más comercial, como por ejemplo cuando hagan un centro comercial, cuando hagan un mercado, una universidad, es muy interesante. Entonces, el momento para invertir es ahora. Claro, sí, justamente a eso iba, porque se dice mucho eso de invierte en terrenos para que ganes bastante dinero. Eso es algo que ya todo el mundo conoce, pero también nos recalcas que es bueno saber hacia dónde dirigir nuestra inversión, porque puede suceder que yo encuentro una buena oferta, entre comillas, y resulta que estoy comprando un terreno que está muy alejado de la ciudad y que va a subir su valor, pues, no en 5 años, sino en 40 años todavía. O de repente no sube. Exactamente. Porque como hablábamos hace un momento, hay que ver qué tipo de suelo tiene. Hay que ver que lo que vas a comprar no esté afecto por las calles que la municipalidad está planificando. Porque ha habido muchos casos de personas que le han dado un precio baratísimo por un terreno, por ejemplo, en Pilcomayo. Pero no han preguntado al arquitecto de la municipalidad si por ahí iba a pasar o no una calle. Y resulta que más de la mitad de ese terreno se va a llevar la calle. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Y es un montón de dinero. Claro, es un montón de plata que se ha perdido. Así que por eso, señores, tienen que llamarnos. Llámenos, por favor. CPCOR. Puedes brindarnos los números para obtener esa asesoría, porque si bien, o sea, es un terreno muy delicado porque son cantidades fuertes de dinero. Dándonos los datos, los números. El número, ahí ven. Anoten, por favor, agarren el lápiz, el lapicero, tengan la amabilidad. Si no es su caso, de repente algún amigo, algún familiar tiene esa necesidad de poderlos asesorar en el tema de sus inmuebles. 923-055-001. Repito, 923-055-001.
Y aquí continuando con el tema, justo con el tema muy interesante de la tasación, que hay que ir justamente al punto. Yo ya quiero vender mi terreno y necesito que un especialista me ayude con la tasación y la valorización de mi terreno. Coméntanos, por ejemplo, en CP Corp, en la inmobiliaria que tú estás manejando, ¿cuánto cuesta una tasación? ¿Cuál es el costo? Sí, bueno, en general está alrededor de los 350 soles, ¿ya? Pero hay casos en los cuales, por ejemplo, el inmueble nos han pedido alguna vez que vayamos a una parte muy alejada de Chupaca, hemos cobrado 400, 450 soles, o de repente hay que tasar un inmueble 4 pisos, 5 pisos, por ejemplo. No es lo mismo tasar una casa de 1 piso o de 2 a tasar un edificio de 5 o 6 pisos. Entonces los precios pueden fluctuar en ese rango, ¿no? Básicamente lo que presentamos en un informe de tasación son los valores comparativos de la zona, es decir, tenemos que darnos el tiempo, buscar alrededor por lo menos estas 5 referencias de precio que te decía. Entonces, cuando usted contrate un servicio de tasación, no solamente usted tiene que decir, ya, ¿y cuánto está? Ok, tiene que preguntar, ¿por qué cuesta ese monto? Porque sucede muchas veces, y reitero, que el vecinito ha vendido a 1000 y luego en la tasación resulta que su inmueble cuesta 800. A veces la expectativa que uno se hace es mucho mayor a lo real. Y es verdad, y aquí quiero ser totalmente sincero porque a todos nos va a pasar. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a jugar el rol de propietario que quiere vender y por lo tanto lo quiere vender más caro. Pero en algún momento de nuestra vida vamos a tener el rol contrario, que es la de comprar. Y cuando quiera comprar, siempre voy a querer un descuento o comprarlo barato. Claro. E inclusive, el mismo que vende caro, quiere comprar barato. Seamos honestos y seamos conscientes. El valor no lo define el arquitecto, no lo define el propietario, no lo define el comprador. ¿Quién define el valor? Define el mercado. ¿Y cómo sabemos el valor del mercado? Haciendo este estudio de tasación, haciendo y buscando los precios comparativos alrededor. Entonces, señores propietarios, no se enfaden ni se molesten si es que les decimos algún momento que su propiedad cuesta menos, porque no es por nosotros, es por el mercado y es por ser objetivo y ser sincero. Porque también he visto por ahí algunos colegas que el propietario le dice, no, ponlo $1000 el metro cuadrado. Y entonces... Pero señor propietario, su terreno está a 800, ¿cómo le voy a poner 1000? Te he dicho que lo pongas 1000 y ya, lo ponen 1000. No tienen el valor ni el argumento para decirle, no señor propietario, usted está mal. El precio que estamos definiendo de 800 es porque hemos hecho el estudio comparativo de precios, hemos analizado las bondades, las características, las ventajas y también las desventajas que tiene su inmueble. Por lo tanto, el precio es 800. Lamentablemente, ese precio de la tasación, muchos profesionales ceden a la presión del propietario. Lo que hay que hacer acá es ser transparente. Lo que cuesta, cuesta. Eso es. Claro. ¿Ya? O sea, no le puedo poner ni más ni menos. Porque aunque me grite el propietario, no lo voy a poner menos. Y si está menos, decirle, señor propietario, tenga en cuenta, usted lo está dando muy bajo. Tiene que subir el precio por estos motivos. Porque a 5 cuadras hay una propiedad similar. Y por lo tanto esto está a este precio. Tiene que subir, hay que tener sustento. O sea, no se puede poner el precio por poner, ni más caro ni más bajo. O sea, tiene que ser de acuerdo acorde al mercado. Entonces, dicho esto, reitero, muchas veces a muchas personas les cuesta porque choca con la expectativa que uno tiene de su inmueble. Pero ponte a pensar también, tú que eres propietario, ponte a pensar, cuando tú seas comprador, ¿cómo te gustaría que te vendan? Y lo más especial... o mejor dicho, lo característico de nuestra región es que acá todos quieren comprar barato, los terrenos, departamentos o casas, siempre te proponen menos, pero cuando quieren venderlo lo más caro. No, eso no cuesta mi propiedad, cuesta mucho más, cuesta 30% más, cuesta 50%. Entonces, por favor, señores, seamos conscientes, pongámonos la mano al pecho y aceptemos lo que el profesional nos diga, porque el profesional no solo va a estar de nuestro lado, también va a estar del lado del mercado y lo que realmente es tener un valor que se venda, pues no que sea una ilusión, ¿no? O sea, y resulta que muchos propietarios buscan un agente o un arquitecto que le diga el precio que él está esperando. Y resulta que si alguien le acepta eso,
nunca lo va a vender y está 1 año, 2 años, 3 años y no lo vende. Entonces hay que ser realistas, ¿no? Y también acuérdense del pequeño dicho que siempre repetimos en nuestro programa. Más vale perder un poco y ganar mucho, que estar esperando ganar inmensamente y nunca se va a dar. Y el otro dicho de hace muchos años, más vale pájaro en mano que cientos que están volando por ahí, ¿ok? No se me ofendan, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, pero sucede. Hay que sincerar y veamos siempre. Hoy me toca jugar el rol de propietario, pero en algún momento voy a jugar el rol de comprador. Entonces también quisiera que piensen cómo me gustaría que me traten como comprador y como propietario. Claro, yo pienso que es muy importante invertir en una tasación, uno, porque va a ser un profesional quien va a hacer ese trabajo. Imparcial. Dos, va a ser un ahorro de tiempo, porque me va a ayudar a conseguir el valor mientras yo me ocupo. Y tercero, que incluso me podría ofrecer una plataforma de venta. Yo que he estado visitando la página de CPCOR, veo que lanzan videos, lanzan flyers, lanzan convocatorias para que todos los terrenos que están en su poder se puedan mover y se puedan vender. Obviamente eso dentro del trabajo que ustedes hacen y que me parece fascinante y muy interesante. La última pregunta y con esta ya nos despedimos. Un profesional, al hacer la tasación de mi inmueble, ¿cuánto tiempo se va a tardar para yo poder conocer lo más rápido posible el valor de mi inmueble? Sí, bueno, no demora mucho, en realidad con 2 días hábiles está más que suficiente, ¿no? A no ser que sea un inmueble muy grande, donde quizá la medición nos va a tomar 1 día, 2 días. Hemos tenido casos de clientes que han tenido 10 hectáreas, 8 hectáreas en la selva. Hemos tenido que ir a medir, eso sí nos ha tomado casi 2 días, en todo el sol y todo. Pero bueno, fuera de esa medición, en la oficina nos hemos demorado 1 día y bueno, haciendo la búsqueda también de propiedades similares, en 4 días le hemos entregado, porque era un caso muy especial. Claro. Pero normalmente una persona que nos dice, oye, quiero que lo tases mi casa, estoy en el Tambo, por ejemplo, yo creo que en 2 días hábiles ya está. Así es. Claro, entonces es un trabajo muy profesional y excelente. Danos el número de CPCOR ya por última vez para despedirnos y decir chao. Vale. El número es 923-055-001. 923-055-001. Perdóname, sí. Si nos pueden dar un minutito. Gracias. Para todos los oyentes que están escuchándonos, que tienen algún inmueble, yo les recomiendo nunca lo dejen abandonado, ¿no? Justo ahora en la mañana vinimos de un problema ahí que tenemos con uno de nuestros terrenos. Siempre les voy a recomendar que cerquen su propiedad. De verdad se van a evitar muchos problemas. Saliéndonos un poquito del tema de la tasación, quisiera recordarles esto para que no les pase lo que a muchos les pasa y también a nosotros, que por muchos motivos a veces uno está trabajando en Lima o tiene algún trabajo que no le permite darse un tiempo para ver sus inmuebles, sus terrenos sobre todo. Por favor, tómense el tiempo este fin de semana. Mañana es domingo, ¿verdad? Mañana todos, la mayoría descansan, no todos. Dense una vueltita por su inmueble, dense una vuelta por su terreno, fíjense si el vecino no se está metiendo. Fíjense si de repente alguien que siembra al costado, cuando lo ha tractorado y lo ha sembrado, ya se metió medio metro más. Y el próximo año se va a meter medio más y así cada año vas a ir perdiendo 1 metro, 2 metros lineales, lo cual significa en área puede ser 20, 40, 100 metros cuadrados que estás perdiendo cada año. Entonces, como siempre decimos en el programa, el tener un inmueble es un derecho, que lo puedes vender, usar, lo que tú quieras, pero también es un deber de cuidarlo. Y eso nadie te lo va a decir, no está en ningún documento, se lo decimos nosotros. Cuiden sus inmuebles, cérquenlos, señores, aunque sea con troncos y púas y lo que quieran, cérquenlo, pero cuiden y cerquen. Se van a evitar muchos problemas, muchos gastos económicos, muchos gastos emocionales. Les va a afectar la salud con esos terrenos que no lo tienen delimitado. Por favor, delimítenlo, conversen con sus hermanos. Yo sé que muchos de los que están escuchando acá han dejado ese tema pendiente de repartirse el terreno de papá, de mamá. Conversen, pónganse de acuerdo, podemos ayudarle en esos problemas, midiéndolo, haciendo los planos, intermediando, siendo un poco conciliadores también en este tema, para llegar a un acuerdo. Pero no lo descuiden, porque lo que no se cuida está abandonado,
muchas personas se pueden meter, pueden invadir los vecinos, y eso finalmente va a hacer perjuicio económico y emocional para ustedes.